Vi la luz blanca clavada en el retrovisor, tan cerca que podía contar la suciedad en su faro. La niebla la tragó en un parpadeo. Aún así, al bajar el vidrio, encontré una nota húmeda apoyada en el asiento del copiloto. No te vayas a las 3. Buenas noches, comunidad. Esta historia va dedicada a todos los que viven de noche, a los conductores que recorren kilómetros mientras el resto duerme, a quienes saben que hay carreteras que se sienten diferentes cuando la niebla baja y la luz de los faros apenas alcanza para sostener la realidad. Porque quienes viajamos de madrugada conocemos ese silencio que no es solo ausencia de ruido. Es una forma distinta del tiempo, un territorio que parece ajeno al resto del mundo. Ahí los relojes no se mueven igual. Los ruidos no pertenecen del todo al motor y el corazón se acomoda a un ritmo que no siempre es el propio. Esta noche hablaremos de un tramo de carretera que parece tener voluntad, de una montaña donde la niebla no solo cubre, sino que observa. Cuentan que en ese camino entre los pueblos de San Miguel y Alto del Roble hay quienes aseguran ver una camioneta blanca que aparece y desaparece en medio del espesor, que sigue de cerca a los viajeros sin dejar rastros y que, cuando uno intenta mirarla de frente, se desvanece como si nunca hubiera estado ahí. La mayoría dice que son invenciones, sugestión de los cansados o bromas de otros conductores. Pero hay quienes no pueden explicarse lo que encontraron después. Rastros, huellas, notas dentro del coche y esa sensación tan difícil de describir de que algo viaja detrás de ti aunque la carretera esté vacía. Y como siempre digo, comunidad, la posibilidad es pequeña pero siempre existe. Si alguna vez les ha tocado conducir en la madrugada, con el parabrisas empañado y el ruido del motor repitiéndose como un mantra, sabrán que la noche tiene una manera especial de susurrar cosas que preferimos no entender. Ajusten el volumen, apaguen las luces si pueden y prepárense. Esta historia comienza en una madrugada fría, con un conductor solitario y una niebla que parecía tener vida propia. Eran las 1:42 de la mañana cuando empecé a subir el tramo de montaña que conecta San Miguel con Alto del Roble. El aire era tan húmedo que el parabrisas parecía respirar. Había salido del taller más tarde de lo previsto, con el cansancio propio de los días que no terminan y el cuerpo pidiendo cama desde hacía horas. Pero tenía que volver. Mi madre estaba enferma, y la única forma de llegar a tiempo era cruzar esa ruta solitaria. La carretera serpenteaba entre árboles altos, y la niebla aparecía en pequeños bancos, como manchas flotantes. Puse la radio, pero la señal iba y venía. Apenas se escuchaban fragmentos de voces, de canciones cortadas por estática. No había más faros delante ni detrás. Solo mi coche, la línea amarilla intermitente y ese ruido leve del motor que empieza a volverse compañía. Durante los primeros kilómetros no pasó nada extraño, pero fue a mitad del ascenso, justo antes de la curva de la cantera, cuando noté algo. En el espejo retrovisor apareció una luz blanca. Lejana al principio, pero constante. No variaba de tamaño, no parecía moverse, simplemente estaba ahí, suspendida, siguiéndome. Pensé en otro vehículo, un conductor precavido que mantenía su distancia. Sin embargo, algo me inquietó. La luz no rebotaba como lo haría un faro normal. Era demasiado fija, como si no tuviera fuente. Decidí reducir la velocidad para ver si se acercaba o si me alcanzaba. Pero no lo hizo. Permaneció a la misma distancia, siempre visible entre las cortinas de niebla. A medida que avanzaba, esa luz comenzó a parecer más cercana de lo lógico. A veces parecía a pocos metros. Otras, desaparecía por completo para reaparecer justo después, más intensa, más nítida. No podía distinguir si era una camioneta o solo un reflejo en el aire. El corazón me latía con una incomodidad que no era miedo todavía, sino esa sensación anterior, la del presentimiento. En un punto, decidí apartarme. Vi un pequeño ensanche al costado de la ruta, una zona de descanso con un guardarraíl oxidado. Reduje la marcha, puse intermitentes y detuve el coche. Esperé unos segundos mirando por el espejo. La luz seguía ahí, inmóvil en la distancia. Apagué el motor. Y entonces la luz desapareció. No se desvaneció gradualmente. Simplemente se apagó. El silencio se volvió abrumador. Ni insectos, ni motor, ni viento. Solo el goteo rítmico de la humedad cayendo sobre la chapa. Pensé que quizás se había metido entre la niebla y que pronto la vería pasar frente a mí. Pero pasaron 5 minutos, 10, nada. Abrí la puerta para respirar, convencido de que mi cabeza me estaba jugando una mala pasada. El aire olía a gasolina vieja y tierra mojada. Bajé con la linterna del teléfono y revisé el suelo. Había huellas de neumáticos frescas, marcadas en la tierra blanda, justo detrás de donde me había detenido. Pero solo llegaban hasta el borde del camino. Después nada. No continuaban hacia adelante ni se internaban en la curva. Terminaban en seco.
como si el vehículo se hubiera disuelto en la niebla. Regresé al coche con la piel helada. Cerré la puerta con más fuerza de la necesaria. Cuando encendí el motor, escuché algo caer en la parte trasera. Un golpe seco, metálico. Giré para mirar, pero no vi nada. Solo cuando llegué al siguiente pueblo, noté que en la bandeja del parabrisas trasero había una piedra pequeña, gris, perfectamente redondeada. Tenía un trozo de papel enrollado casi disuelto por la humedad. Lo abrí con cuidado. Era una nota escrita con marcador azul, con la tinta corrida. No te vayas a las 3. Miré el reloj. 2:59 am. El cuerpo se me entumeció. No quise pensar, solo seguí conduciendo. Cuando amaneció llamé a la policía del tramo regional y les conté lo sucedido. El oficial me dijo casi sin asombro que no era la primera vez que alguien hablaba de una camioneta blanca siguiéndolos en esa zona. Algunos incluso habían asegurado verla en la cuneta, con el motor encendido pero sin conductor dentro. No quise volver. Pero semanas más tarde, un mecánico del pueblo vecino me enseñó una foto antigua de la curva donde me detuve. En la imagen se veía el mismo guardarraíl oxidado y detrás los restos calcinados de un vehículo, una camioneta blanca. El accidente había ocurrido a las 3 en punto de la madrugada. Desde entonces, cuando alguien me pregunta por qué no viajo de noche, suelo decir que el sueño no vale el riesgo. Pero en realidad es otra cosa. No quiero volver a ver esa luz en el espejo. Quizá fue un reflejo, quizá un truco del cansancio. O quizá, solo quizá, hay cosas que repiten su último trayecto una y otra vez, buscando a quien mire lo suficiente para acompañarlas. Los que vivimos en carretera sabemos que hay silencios que pesan más que el ruido del motor, que hay momentos, a mitad de un tramo solitario, donde uno siente que algo lo acompaña aunque el espejo solo devuelva oscuridad. He escuchado decenas de historias parecidas, luces que se acercan sin sonido, sombras que aparecen junto al parabrisas, voces que llaman por tu nombre cuando crees estar solo. Algunos las cuentan como leyendas, otros con un temblor en la voz que no puede fingirse, y aunque muchos intentan buscar una explicación racional, la fatiga, la refracción, la niebla. Hay patrones que se repiten demasiado como para ignorarlos. Siempre la misma hora, siempre el mismo tipo de aviso. Primero un reflejo, luego una advertencia y finalmente un silencio. Por eso, cuando alguien en la comunidad me escribe diciendo que sintió una presencia en medio de la carretera, nunca lo tomo a la ligera. Porque sé que hay caminos donde la niebla no solo oculta, sino que espera. Y esta siguiente historia lo demuestra. Porque a veces no se trata de lo que ves, sino de lo que te advierte antes de que algo ocurra. Los que pasamos buena parte de nuestras vidas en la carretera aprendemos rápido a reconocer ciertos signos. Hay noches en que el camino parece normal, casi amable. La neblina se abre justo donde la luz del coche la necesita. El motor ruge parejo. El aire huele a lluvia y a eucalipto. Pero hay otras en que uno siente que la carretera respira distinto. No sabría cómo explicarlo. No es miedo exactamente. Es como una conciencia que se despierta a tu alrededor. Quizás por eso hay quienes aseguran que antes de que ocurra algo malo, alguien siempre avisa. A veces ese aviso llega en forma de sueño, de presentimiento. Otras veces llega disfrazado de persona. Durante años he escuchado relatos parecidos. Camioneros, enfermeras, viajeros solitarios. Todos cuentan que en alguna parada olvidada alguien les habló sin pedirles nada, solo para dejarles una frase que luego se les clavó en la memoria. Una advertencia que en su momento no entendieron, pero que más tarde les salvó la vida. Como si el mundo invisible se tomara la molestia de avisar antes de abrir la puerta. La siguiente historia es una de esas. Y quien me la contó lo hizo con la voz de alguien que no busca convencer, solo explicar lo que lo cambió para siempre. Era cerca de las 4 de la madrugada cuando Javier se detuvo en la gasolinera del desvío de El Cardal, un lugar pequeño medio olvidado que apenas se sostenía con un surtidor viejo y una tienda cerrada. La neblina lo había acompañado casi todo el camino, como una manta que no deja ver más allá del capó. Había salido de la ciudad unas horas antes para entregar repuestos en los talleres de los pueblos del norte, y su idea era avanzar lo más posible antes del amanecer. No era la primera vez que cruzaba esa ruta, pero sí la primera en que sintió un peso extraño en el ambiente. Decía que todo sonaba distinto. El viento apenas se movía, los grillos estaban callados y hasta el motor, al detenerse, parecía contener la respiración. Sacó el termo, sirvió café y fue entonces cuando lo vio. Sentado en el banco de cemento junto al surtidor había un hombre anciano. Llevaba un abrigo largo, gastado, el tipo de prenda que alguna vez fue elegante pero ya había perdido forma y color. Tenía el rostro anguloso, surcado de arrugas profundas y las manos cubiertas con una capa de polvo o tierra vieja. A su lado una cajita metálica con fósforos. Javier pensó que el hombre estaba dormido, pero cuando se acercó,
El anciano levantó la cabeza y lo miró directamente. Tenía los ojos muy claros, casi grises, con una expresión que no era del todo humana. Demasiado fija, demasiado consciente. ¿Quiere un poco de café, don?, le ofreció Javier, intentando romper la incomodidad. El viejo negó despacio con la cabeza. Le extendió la cajita de fósforos y habló con una voz rasposa, lenta, de esas que parecen venir desde adentro del pecho. «Lléveselos». «No, gracias, tengo encendedor», contestó Javier. «Lléveselos igual», repitió el anciano. «Pero recuerde algo. No acepte pasajeros si le preguntan la hora». Javier rió. Pensó que era una frase extraña, un intento de conversación o una superstición. Le dejó unas monedas, tomó la cajita y regresó a su coche. Antes de cerrar la puerta, escuchó de nuevo la voz del anciano, más baja pero claramente dirigida a él. A veces la gente no pide ayuda, pide compañía. Esa última frase se le quedó grabada. Encendió el coche y siguió su camino sin mirar atrás. La carretera después del desvío se angostaba y se hundía entre laderas boscosas. Era el tramo más solitario de todos. La niebla había vuelto, más espesa, cubriéndolo todo con un silencio que parecía líquido. Javier bajó un poco la ventana para no dormirse. A los pocos minutos la vio, una silueta femenina, inmóvil, al borde del camino. No hacía señal de alto, no movía la mano, no pedía nada. Solo estaba ahí, mirando hacia los árboles, como si esperara algo que nunca llegaba. El corazón de Javier se aceleró sin motivo aparente. Redujo la velocidad, pero no se detuvo. A medida que se acercaba, pudo distinguirla mejor. Llevaba un vestido gris, empapado, y el cabello le caía sobre el rostro, pegado por la humedad. Cuando el coche estuvo a su altura, la mujer giró lentamente la cabeza. Javier juró que sus ojos parecían de vidrio, opacos, sin brillo alguno. Por un instante pensó en frenar, pero recordó las palabras del anciano. Y fue entonces cuando la mujer habló. No se movieron sus labios, pero la voz resonó adentro del coche, clara, femenina, imposible de confundir. «¿Me acompañas hasta la salida?». No era una súplica, ni un pedido de auxilio. Era una frase fría, pronunciada con una calma que lo paralizó. Javier no respondió. Simplemente apretó el acelerador y pasó de largo. El espejo retrovisor le devolvió una imagen que todavía le cuesta describir. La figura de la mujer había dado un paso al centro de la carretera, y la niebla se cerraba a su alrededor como si la absorbiera. Cuando por fin llegó a la siguiente estación, estacionó con las manos temblando. Buscó en el asiento del copiloto la cajita de fósforos. Estaba abierta, y adentro, en vez de los palillos de madera, encontró un papel doblado. Era un boleto de transporte local, con la fecha de hacía 3 años, manchado de humedad. En el reverso, con tinta corrida, se leía: «No aceptes pasajeros si preguntan la hora». Esa noche no durmió. Al día siguiente, al contarle lo ocurrido a otro conductor, este se puso pálido. Le contó que en esa misma curva, conocida como La Hiedra, una pareja había tenido un accidente fatal hacía tiempo. El reporte de tránsito decía que la mujer había bajado a pedir ayuda y que el chofer del camión que se detuvo declaró haberla subido. Según él, ella solo le había preguntado qué hora era. Y después desapareció del asiento mientras él hablaba. Javier volvió muchas veces a esa carretera, pero jamás de noche. Guardó la cajita de fósforos en la guantera, aunque ya no se atreve a abrirla. Dice que cada tanto huele a humo, como si alguien la encendiera desde adentro. Quizás era una advertencia, o tal vez un alma que intenta repetir una historia que no termina nunca. Lo cierto es que desde esa madrugada Javier nunca vuelve a mirar a quien le pide la hora en la carretera, porque como le dijo aquel anciano, a veces la gente no pide ayuda, pide compañía. Las carreteras están llenas de voces que no se registran en ningún mapa. Algunos dicen que lo que Javier vivió es una simple coincidencia: la fatiga, la sugestión, la oscuridad que distorsiona la mente. Pero hay demasiadas historias parecidas. Demasiados viajeros que aseguran haber recibido una advertencia poco antes de que algo les pasara. Y lo inquietante no es el mensaje, sino quién lo da. Porque a veces esos avisos vienen de alguien que supuestamente ya no debería estar aquí. Quienes conducen de noche lo saben. Hay tramos donde la realidad se adelgaza, donde el aire parece tener memoria, donde uno puede jurar que va solo, pero la sensación de compañía se vuelve tan fuerte que no hace falta mirar atrás. La siguiente historia ocurrió en uno de esos lugares. Un tramo de carretera recto, sin luces, sin señal, donde todo parece normal, hasta que la oscuridad decide responderte. Quien me contó esta historia fue Lucía, una paramédica que trabajó durante más de 10 años en los servicios de emergencia de una región montañosa. De todas las noches que le tocó salir de guardia, solo una la hizo considerar dejar el trabajo. Y fue en la carretera conocida como el kilómetro 31. Esa ruta era famosa entre los conductores locales. No por su dificultad,
El asfalto era bueno, las curvas amplias, sino por los accidentes. Siempre en el mismo punto, siempre a la misma hora, poco después de las 2 de la madrugada. La gente del pueblo decía que el kilómetro 31 era una especie de zona muerta, un lugar donde el tiempo se confundía. Algunos juraban que los relojes se detenían al pasar por ahí. Lucía no creía en eso. Hasta esa noche. Era un domingo, hacía frío, y el centro de emergencias recibió una llamada por un auto volcado en el tramo de montaña. Ella iba con su compañero, Héctor, un paramédico mayor, tranquilo, de esos que nunca pierden el control. Salieron en la ambulancia con las sirenas apagadas. El tráfico era nulo, solo la niebla cubriendo los faros como una piel espesa. A medida que se acercaban, el GPS perdió señal. El radio comenzó a emitir interferencias. Lucía miró el reloj digital del tablero. 2:14. Miró de nuevo 2 minutos después. Seguía marcando 2:14, no dijo nada. Pensó que era una falla eléctrica. Pero Héctor, sin apartar la vista de la carretera, murmuró: «No te asustes si escuchas tu nombre. No respondas». Ella lo miró confundida. «¿Qué estás diciendo? Solo hazme caso. No contestes». Antes de que pudiera preguntar más, la neblina se hizo tan densa que el parabrisas reflejaba la luz hacia adentro, como un espejo líquido. Y entonces la escuchó. Una voz femenina, muy cerca, casi pegada al oído. Lucía, no venía del radio ni de afuera. Era como si hubiera nacido dentro del aire mismo, en la cabina. Lucía se congeló. Héctor bajó la velocidad sin decir palabra. La voz volvió a sonar un poco más insistente. «Lucía, ayúdame». No era un grito. Era un susurro contenido, desesperado, de alguien que no entiende por qué nadie la escucha. Lucía se obligó a mirar hacia el camino y vio algo moverse entre la neblina. Un coche plateado con el frente aplastado contra la cuneta. Las luces parpadeaban. Corrieron hacia el vehículo. Adentro, una mujer joven, inconsciente. Lucía abrió la puerta y comenzó a atenderla. Mientras colocaba el oxígeno, sintió un movimiento detrás de ella. Giró. A pocos metros, entre los árboles, había una figura parada. Era otra mujer. Mismo rostro, misma ropa. Pero completamente inmóvil, con la piel grisácea, los ojos muy abiertos, sin parpadear. Lucía parpadeó. La figura ya no estaba, solo el sonido del viento y las ramas. Lograron estabilizar a la paciente y subieron de nuevo a la ambulancia. El reloj del tablero aún marcaba 2:14, pero en el reloj de muñeca de Héctor eran las 3:02. El tramo siguiente fue silencioso hasta que Lucía preguntó: «¿Qué fue lo que vi allá atrás?». Héctor respiró profundo. A veces, las almas no entienden que ya las ayudaron. Se quedan pidiendo lo mismo, una y otra vez. Lucía lo miró con incredulidad. «¿Y tú lo sabías? Todos los que trabajamos en esta zona lo sabemos. Cuando escuches tu nombre en el kilómetro 31, no respondas. No es contigo». Lucía guardó silencio, pero no pudo evitar mirar por el espejo lateral. Durante un instante fugaz, juró ver a la misma mujer caminando detrás de la ambulancia, iluminada por las luces traseras, hasta que la niebla la tragó. Al día siguiente revisó el parte del accidente. La víctima sobrevivió, pero en su declaración dijo algo que heló a todos. «Una mujer me hablaba dentro del coche antes de que llegaran. Decía que su nombre era Lucía y que no me durmiera. Desde entonces la paramédica evita esa ruta. Y aunque pasaron años, a veces en medio de la noche recibe llamadas donde solo se oye un susurro. Lucía, ayúdame». Y la línea se corta. Dicen que las carreteras guardan lo que las ciudades olvidan. Que hay voces que se aferran a los lugares donde murieron, esperando repetir la misma escena hasta que alguien las escuche. Y quizá ese sea el punto. No quieren ser salvadas, solo recordadas. Pero ¿qué pasa cuando esas voces aprenden a llamar por su cuenta? Cuando descubren cómo cruzar al otro lado, disfrazadas de un ruido en el radio, un nombre pronunciado, un reflejo en el retrovisor. Cada historia que hemos escuchado esta noche, el anciano de la gasolinera, la mujer del vestido gris, la voz del kilómetro 31, tiene algo en común. Todas parecen comenzar con una advertencia. Y todas terminan igual, con alguien que jura haber estado acompañado cuando no había nadie más. El problema es que cuando uno escucha demasiadas de estas historias, empieza a notar patrones. Y a veces esos patrones se repiten incluso fuera del camino. A veces te siguen hasta tu casa, porque hay voces que no necesitan carreteras para encontrarte. Solo necesitan que las recuerdes. Hubo una época en que yo también solía manejar de noche. Viajaba por trabajo, trasladando mercancía entre los pueblos de la sierra. Era mi rutina y me gustaba. El silencio, la radio baja, las curvas suaves y el olor a pino cuando el aire se enfriaba. Pero hubo una ruta, una sola, que nunca volví a recorrer. Fue hace casi 6 años.
Recuerdo que había terminado tarde una entrega en San Miguel de las Cruces y decidí tomar el atajo por la carretera vieja hacia el Rosario. Los locales me habían advertido que no lo hiciera de noche, no por asaltos ni por baches, sino por otra cosa que preferían no explicar. Solo un viejo del taller me dijo antes de partir: si ves a alguien en la carretera entre las 3 y las 4, no pares, no le abras. No importa lo que te diga. No le di importancia. Pensé que era una superstición de rancho, pero justo esa noche aprendí lo que significaba. Salí a las 2:30 de la madrugada. La niebla cubría los cerros como un mar blanco. El reloj del tablero marcaba 2:47 cuando dejé atrás el último caserío. Encendí la radio para no quedarme solo con mis pensamientos, pero solo había estática. Apagué. La soledad se hizo tan densa que parecía llenar la cabina. Al llegar al kilómetro 12, el camino empezó a estrecharse. De pronto vi algo en la orilla. Era una figura. Una mujer vestida con ropa clara, quieta, mirando hacia mí. Levantó la mano como pidiendo ayuda. Instintivamente reduje la velocidad. Mi mente racional buscó una explicación. Alguien varado, tal vez un accidente. Pero entonces recordé las palabras del viejo. No pares, no le abras. Y aún así, el impulso humano pudo más. Detuve la camioneta. Bajé la ventana solo unos centímetros. ¿Está bien, señora?, pregunté. No respondió. Solo señaló hacia la oscuridad del bosque. Mi hijo, está allá. El aire se volvió helado. El olor a tierra húmeda y a algo más, algo metálico, me llenó los pulmones. ¿Qué pasó?, insistí, pero ella solo repitió: ayúdeme. Está allá. Su voz sonaba hueca, como si no saliera de su garganta, sino de un lugar detrás de mí. Encendí las luces altas. Nada. Solo árboles, niebla y sombras que parecían moverse al ritmo del viento. Miré de nuevo hacia la mujer. Ya no estaba. El asiento del copiloto vacío reflejaba apenas un movimiento fugaz, como una sombra sentándose. El olor se intensificó. Pisé el acelerador. No volví a mirar atrás. Durante casi 10 minutos manejé sin respirar. Pero el retrovisor me traicionó. Ahí estaba, una silueta sentada en el asiento trasero, apenas visible entre la oscuridad. No se movía, pero podía sentirla. El aire cambió de temperatura dentro del coche y el parabrisas comenzó a empañarse por dentro. Quise hablar, pero la garganta no me respondió. Entonces la voz: gracias por detenerte. Era ella, y después de eso la camioneta se apagó. Los faros murieron. Todo quedó negro. El reloj marcaba exactamente las 3:00 a.m. Escuché 3 golpes en el cristal detrás de mi cabeza, lentos, precisos, como si marcaran un ritmo. Y una frase, dicha muy despacio: ahora tú también sabrás lo que es esperar. Cuando logré encender el motor, ya eran las 4:07. No recordaba haberme quedado dormido. No recordaba nada. Solo que, al mirar por el espejo, había huellas pequeñas de manos marcadas por dentro del vidrio trasero, como las de un niño. 2 días después, al regresar por la misma ruta, de día acompañado, me detuve en el mismo punto. En la orilla había una cruz oxidada con flores secas, una fecha tallada en la madera: 3:00 a.m., hace exactamente un año. Y una nota escrita con marcador deslavado: nunca pares. Él aún está esperando. Desde entonces lo evito. No importa la hora, no importa la necesidad, porque aprendí que en esa carretera, de 3 a 4, no se abre a nadie. Ni aunque jure que su hijo está solo entre los árboles. Ni aunque parezca humano. Esa fue la última vez que conduje de noche. Y así, comunidad. Las historias de esta noche nos recuerdan algo que tal vez preferimos no aceptar: que la carretera no siempre está vacía, aunque lo parezca. Hay momentos, horas precisas, lugares marcados, en los que la frontera entre los vivos y los que ya no están se hace más delgada de lo que creemos. Tal vez por eso algunos evitan mirar demasiado tiempo el retrovisor, porque en la neblina, entre el reflejo de las luces, puede que no vean su propio rostro. Esta noche escuchamos voces, advertencias y presencias que se repiten como un eco antiguo. ¿Pero qué creen ustedes? ¿Son solo coincidencias o realmente hay algo que camina junto a nosotros en esos caminos donde el tiempo parece detenerse? Yo solo sé que desde aquella noche, cada vez que conduzco y el reloj se acerca a las 3, bajo el volumen de la radio, y escucho, por si acaso, por si alguien allá afuera todavía está esperando que alguien le responda, porque a veces, solo a veces, lo que temes te encuentra.